Hola, bienvenida una vez más a nuestra comunidad de Soy un Cerezo. Yo soy Ledith Torres, fundadora de este espacio donde las mujeres se entrenan para ayudar a otras mujeres. Hoy tengo el placer de recibir una vez más a nuestra querida Diana Alcalá, una psicóloga que llega desde México para hablarnos sobre la comunicación afectiva y efectiva. Diana, bienvenida una vez más. Gracias por estar aquí. Gracias por aceptar esta invitación y ser parte de este proyecto que estamos construyendo juntas. Gracias, bienvenida. Pues gracias a ti aquí, aprendiendo entre todas, compartiendo, encontrando la manera del cómo estos contenidos y estos temas lleguen a todas y que todas los podamos vivir e incorporar en nuestro día a día y sobre todo en un tema tan cotidiano como lo es la comunicación. Hoy en este aspecto de la comunicación afectiva haciendo como un breve recuento, es esa comunicación que transmite y que se siente más allá de lo verbal, ¿no? De ese mensaje como los mensajes de texto que a veces no nos encantan, pero a los que cada vez nos estamos habituando más. Y aún así, si ustedes se fijan, cada vez existen más formas de meterle caras. No bastaron los emojis. Hay quienes son súper de emojis y no bastaron los avatars. Ahora están los GIFs. Los GIFs y aparte los stickers, ¿no? Que son una parte del lenguaje que complementa y que, si ustedes aquí los han utilizado, vienen a vienen a hablarnos de la importancia de la comunicación afectiva. Con esta parte es, no me basta decirte un ok, sino que necesito decirte un ok así, o un ok así. Entonces, la comunicación afectiva es todos estos aspectos que forman parte de nuestra relación con las personas y en la comunicación, sabiendo que comunicación no solo es lo que dice mi voz, sino lo que dice mi cara, lo que dice mi tono de voz, lo que dice mi lenguaje, lo que dicen las palabras que utilizo y bueno, todo este lenguaje no corporal, el ritmo, la prosodia y demás. Entonces, hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es la organización de la experiencia. En comunicación afectiva, la organización de la experiencia es, necesitamos saber que todos tenemos un mundo, es el mismo mundo, todos estamos viviendo una misma realidad, pero tenemos un mundo subjetivo individual, o sea, el mundo que estamos vivenciando es altamente individual. No todas las personas están pensando lo mismo de lo que sucede, no todas las personas piensan lo mismo de una imagen de lluvia, no todas las personas piensan lo mismo de una imagen de la playa o del mismo, por ejemplo, de este asunto de la contingencia, de la misma pandemia, no todos piensan ni sienten lo mismo. Entonces, vamos ahorita a desmenuzar un poquito por qué cada persona de cada situación entiende cosas diferentes. Entonces, tenemos un mundo objetivo compartido, ¿no? O sea, todos tenemos un sol, un cielo y una tierra, pero cada quien está experimentando las cosas de manera diferente y esto genera una forma de relacionarnos. Pero obviamente esta forma no viene implícita, no se activó el día que nosotros cumplimos 18, 20, 30 o 40. Esta se fue construyendo. Ustedes ven aquí que hay unos subtítulos que dice son modelos dinámicos y están abiertos al cambio y ahorita vamos a ver por qué esto es importante. Entonces, esa es una de las tantas imágenes que podemos nosotros utilizar para entender que todo depende del punto, desde el lugar donde veas las cosas para poder determinar cuál va a ser tu percepción, tu postura y tu criterio, ¿no? Entonces, aquí en un mismo dibujo que está desde un ángulo diferente, pues cada uno está viendo algo diferente y podemos desde ahí entablar discusiones, conflictos y pintar rayas con cantidad de personas precisamente por este mundo
que es diferente de acuerdo al entendimiento de cada uno, ¿no? Entonces, nunca, 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 nunca vivimos la realidad en forma directa. Tenemos procesadores y decodificadores. Yo utilicé un poquito esta imagen de lentes, pero podemos ponerle un color a cada lente, podemos ponerle una textura y nuestros decodificadores son diferentes. Y ustedes lo pueden notar, las que tienen hijos, cómo esto sucede diferente. Cuando vamos por la calle y alguien, y vemos que tira una basura, y entonces nosotros decimos, mira nada más, este señor que es considerado porque no colocó la basura en su lugar, en su sitio. Y en eso inter puede decir nuestra hija, a lo mejor se le cayó. Entonces, ¿te fijan cómo ya desde ahí nuestros procesadores y decodificadores son diferentes? Lo que pasa es que hay momentos de la vida en las que el aprendizaje está potenciado y nosotros, pues, si nos dormimos en nuestros laureles, como se dice aquí en México, o si no nos cuestionamos, vamos a mirar siempre azul, o siempre verde, o siempre rosa, o siempre negro. Como les decía, estos momentos, estos modelos se construyen desde la infancia, pero tienen una posibilidad, o sea, porque si no, ¿qué caso tendría hablar de esto, de la comunicación afectiva, si fuera algo que ya quedó determinado tus primeros 3, 8 o 7 años de vida, ¿no? Es algo que sigue cambiando y que necesitamos nosotros conocer para no solo entender el nivel de responsabilidad al momento de comunicarnos, al momento de decir lo que decimos, sino al momento también de saber por qué decimos lo que decimos y de dónde viene el por qué digo lo que digo, por qué pienso que esta situación es lo peor que podía pasar, por qué pienso que esta situación no voy a poder con ella, ¿no? Entonces, ¿cómo se da esto? En un primer momento, o sea, en ese primer momento de la infancia donde estamos abiertos y como esponjas para lo que venga. O sea, tú ahorita a un niño le dices, no tienes que hacer esto por tal, o sabes qué, mejor hacemos esto de determinada manera, y el niño va a estar abierto a entenderlo. No quiere decir que no va a transgredir, porque la transgresión es un proceso tal que forma parte del mismo proceso de aprendizaje, pero va a estar muchísimo más abierto. Entonces, si él ve que tú cada vez que se te cae algo lo levantas, entonces él va a aprender de la experiencia en relación con un otro, que lo que se cae se levanta, que lo que se lastima se cuida, que lo que se daña se repara en todos los sentidos. No estoy hablando solamente en un sentido de objetos. Entonces, en un primer momento, lo interpersonal va a dar esa configuración de lo interno, nos va a dar como elementos y herramientas que van a conformar lo interno, y en un segundo momento, esto interno va a filtrar todo lo interpersonal, que es, por ejemplo, cuando nos tropezamos y decimos, ¡ay! ¿Quién fue? ¿Quién me metió el pie? Hay personas que pueden vivir ese nivel de reactividad y de reacción ante situaciones, pensando y sintiendo e incluso a veces afirmando que fue con intención de dañarlo y de dañarlo únicamente a él y que lo quieren dañar. Entonces, todo esto viene sobre la organización de la experiencia que nosotros fuimos haciendo. Obviamente, la organización de la experiencia no solamente cuando los niños son preverbales, o sea, cuando no hablan, pues se da mucho por lo que las figuras significativas le dicen. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces, es una dinámica que continúa a través del tiempo. Yo, aún teniendo la edad que tengo la capacidad, si tengo la apertura, para estar configurando e incorporando recursos que me acerquen más a la precisión de la realidad. Porque, por ejemplo, si volvemos a esta imagen, ¿qué recurso tendría yo que tener para poder entender lo que me dice el otro? O sea, si yo me quedo donde estoy, yo digo es 4 porque es 4 y nada más 4. Pero entonces yo tendría que tener la flexibilidad, la apertura, la conexión, la escucha, la validación para poder decir, a ver, dame un momento que me pongo donde tú estás para ver lo que tú estás viendo. Y aunque yo voy a tener mi propio esquema, porque entonces volvemos a esto. Yo ya tengo lo que sucedió en un primer momento, ¿no? Todo eso interpersonal que configuró lo interno. Y
y eso va a filtrar, pero por lo menos voy a hacer un esfuerzo adicional por accesar lo más posible, por sincronizar, que esta palabra me encanta y es fundamental en comunicación, sincronizar con la persona que me está diciendo lo que me está diciendo. Entonces, yo no veo lo que tú ves, pero si tú me dices que lo ves, yo te creo. O sea, yo te creo y desde ahí nos construimos. Obviamente la comunicación afectiva, cuando la entendemos, no se trata del que, ay, sí, la comunicación afectiva con el señor del banco, con el del súper. No, la comunicación afectiva, si bien la podemos tener en diversos momentos, es mucho más de nuestro interés con las personas con las que nos relacionamos y para las cuales estamos teniendo nosotros un rol significativo, ¿no? Entonces, siempre va a existir ese sesgo, pero sí que podemos incorporar herramientas que nos permitan acercarnos, ¿no? Que es, yo ahorita les decía que este asunto de la iluminación, que cambia según la hora del día, entonces que yo me lo ponía aquí y luego un poco acá, entonces abría un poco más la persiana y entonces la cerraba un poco más y entonces giré y probé. Y al final, si bien no quedó la que me hubiera encantado, la iluminación perfecta que se requiere para una claridad, quedó una funcional, pero entonces me acerqué, traté de disminuir el sesgo de decir, pues así es y así toca y que se me vea la cara negra y oscura, ¿no? Entonces, esto se da a raíz del intercambio con figuras cercanas. ¿Cómo? Porque les decía ahorita que hay etapas tempranas en donde tenemos una capacidad de absorción de manera potente. Hay 2 periodos de la vida fundamentales donde estamos así como abiertos, ¿no? O sea, como abiertos a todas las experiencias, que es de los 0 a los 3 años, y una nueva ventana sensible que ocurre alrededor de la adolescencia, más o menos. ¿Todo esto por qué? Porque yo llego en un núcleo y entonces tengo que aprender lo que aquí se hace para sobrevivir. Si yo no aprendiera lo que ahí toca hacer para sobrevivir, pues simple y sencillamente ya no la cuento, ¿no? Es como un poquito la historia de Mowgli, que él no hace nada de lo que hace un niño que nace en otro contexto, ¿no? Él tuvo que aprender a colgarse en lianas, a desarrollar esa habilidad. Él, si titubeó o no, lo tuvo que hacer, así como los niños en otros contextos, pues tienen que aprender o a jugar masita, o a subirse a la resbaladilla, o cosas que van en otro contexto. Entonces, el niño viene en blanco para poder aprender, un tanto en blanco, ¿no? No totalmente, para poder aprender todo esto de su ambiente y en la adolescencia de nuevo, pero ahora ya no para aprender de su familia, ahora para entender de los de afuera, de sus otros pares. Por eso es que la adolescencia se torna se puede tornar en un reto si nosotros desconocemos este elemento, ¿no? Entonces, nosotros vamos entendiendo las acciones de los otros. Luego, no solo entendemos, sino que le imprimimos. ¿Cuántas de aquí no nos ha pasado que limpiamos y limpiamos como enojadas y gritando, pero es como el esquema que entendimos de que, claro, hay momentos en los que sí estoy enojada, pero hay momentos en los que pareciera que es parte de limpiar, que estar enojada. No solo porque estoy sobrecargada o porque soy la única que está encargándose de esto, sino porque hay algo que por ahí yo entendí que así se tiene que hacer. Y entonces, como así se tiene que hacer, así lo hago. Por eso esto va de conocer y de poderlo cuestionar. Entonces, yo aprendo el valor de los otros, el valor de las cosas, el valor que yo tengo sobre mí mismo, porque entonces si yo me golpeo y si yo me caigo y si alguien me dice, ya, mijita, no llores, no te estás muriendo, ¿no? Pues entonces yo aprendo que no es un dolor suficiente, que necesito estarme desangrando para que alguien me pueda entender y validar eso que estoy sintiendo, o ese miedo, o esa preocupación, o ese desagrado. Entonces, también comienzo a tener expectativas de los otros, que los otros no siempre van a estar ahí, que los otros no siempre ayudan, que los otros no siempre
que así es el estilo de relación, ¿no? Que es nada más para determinados elementos. Entonces, yo también voy desarrollando lo que son herramientas de afrontamiento, porque al final eso somos todas las personas, somos supervivientes de nuestras historias, de buenas, más o menos, bellas, preciosas, o con sus situaciones adversas, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros desarrollamos son herramientas de afrontamiento. Incluso las personas que son hostiles, las personas que son agresivas, son recursos de afrontamiento que desarrollan. Lo que pasa es que esos recursos de afrontamiento, pues, no son tan funcionales o acaban dañando después. O sea, aquí el punto es, si tú no vienes de una familia feliz, tú puedes crear una familia feliz o tú puedes crear una familia sana. Entonces, Peter Fonagy fue un autor que trató de dar nombre ya un poco más específico a lo que los primeros terapeutas y el psicoanálisis trató en su momento, ¿no? Él habla de lo que es la función reflexiva, que es esa capacidad que tenemos las personas de decir, acaso, de detenernos, ¿no? Porque esto no va por default, esto es de detenernos y decir, ¿será que está molesta? ¿Será que no durmió tanto? ¿Será que está un poco cansada? Y entonces yo hago esta mentalización. Claro que esto es un proceso evolutivo, ¿no? Los niños no tienen esto, los niños no saben si estamos cansados. Un niño de 3 años no va a decir, mamá, te veo unas ojeras muy grandes, ya te puedes ir a dormir, ya puedes descansar. No, porque están en una etapa en la que están volcados sobre sí mismo y donde sus necesidades de guía y de cuidado y de desarrollo son tantas, entonces es un proceso evolutivo. La función reflexiva es un proceso evolutivo que cuando nosotros lo estimulamos, cuando nosotros lo trabajamos, voy a utilizar esa palabra, pero nosotros le invertimos tiempo, recursos, hablamos. El otro día, por ejemplo, y siempre hay momentos, ¿no? Siempre hay momentos para hacerlo. El otro día mi hija decía algo que le parecía muy cruel de su hermana, algo que fue como intolerante. Entonces, desde ahí, sin que haya libros, sin que haya caricaturas, sin que haya el taller de lo que sea, ¿a ti qué es lo que te parece? ¿Quién te parece de las personas más intolerantes que has visto en tu vida, no? Entonces ella dice, yo creo que los viejitos, ¿no? Fue algo que ella decía. Y es importante porque es lo que está entendiendo y entonces para organizar la experiencia yo tomo esos hilos, ya ven que usaba yo este asunto como de tejer, tomo esos hilos y entonces empiezo a ver para dónde van y qué curso toman y ver hasta qué punto puedo influir. No me puedo meter en la cabeza de alguien, pero sí puedo favorecer su organización de la experiencia porque sé el nivel de peso que tengo al ser una figura significativa. Entonces comenzó a hablar de su abuela y un momento muy específico donde la abuela estaba regañando a su primo y entonces fue un momento tan bonito porque lo estuvimos recopilando ¿Y tú qué haces en ese momento? ¿Y tú qué quisieras hacer? O sea, que esto es mucho como de la narrativa, es como imaginarnos, todas aquí hemos contado cuentos, pero los cuentos no son en sí tan impactantes como lo pueden ser cuando platicamos sobre él. Un cuento es una historia hasta cierto punto estática porque lo vuelves a leer y vuelve a ser lo mismo, pero lo más rico de un cuento es cuando tú platicas, y tú qué hubieras hecho diferente, y si tú hubieras sido Caperucita, y entonces si tú el lobo, y entonces y empezamos a estimular esta función reflexiva en las situaciones. Entonces, en ese momento acabamos ambas llorando porque ella se llenó, al recordar eso, se llenó de impotencia de lo que no pudo hacer porque le dije, y entonces tú le dijiste algo, sí, yo le dije que él no había hecho nada malo, le dije que no había hecho nada malo y que nosotras también hacemos lo mismo, y entonces se le llenaron sus ojos de lágrimas, y entonces a mí también se me llenaron los ojos de lágrimas, y en ese momento hicimos una organización de la experiencia sobre la tristeza que nos puede dar o la impotencia cuando no podemos ayudar a un otro cuando fue tratado injustamente, ¿no? O fue lastimado. Entonces, esto es algo en lo que a veces no gastamos mucho tiempo, no invertimos. Para mí todo esto va de una inversión, de un desarrollar, de un estimular. Entonces, eso fue en un momento donde estábamos así
en la alberquita jugando y sacamos un tema súper enriquecedor, nos acercamos y nos vimos, incluso hasta a uno como adulto también le hace, te puedes dar el tiempo de pensar y de detenerte en cómo esa situación, incluso si tú quisieras hacer algo diferente la próxima ocasión, ¿no? Entonces, esta función reflexiva se estimula, se trabaja, se invierte, cuando yo lo hago empiezan a haber conexiones, en el cerebro empiezan a relacionarse es como la niña nueva que llega a la secundaria y entonces le empiezan a hablar y la empiezan a invitar a las fiestas y empiezan a ser amigas. Esto mismo pasa como a nivel neuronal, yo empiezo a hacer conexiones que van de pensar y de repensar algo que ya pasó, que fue injusto y que no fue inocuo, o sea, que yo lo puedo dejar como una experiencia que ya no quiero tocar, pero imagínense lo potente que puede ser tocar este tema, sobre todo porque hay un tema de emoción, de injusticia, hay un tema de falta de comprensión. A mi hija le resultaba incomprensible cómo alguien podría ser tan intransigente con algo que ella hace, y como ella lo hace, no está mal, porque eventualmente, pues, en casa hay muchas cosas que no es tan mal hacer, a excepción de lastimarse, herirse y cosas que son nuestros límites que nos mantienen a salvo. Pero entonces, de eso va la función reflexiva, de tomarnos ese tiempo. Entonces, Peter Fonagy lo que hace es darle esta categorización, de eso es la función reflexiva, pensar en un momento diferente sobre esto, contemplar posibilidades, contemplar roles, y esto yo lo veo y lo trato de hacerlo mucho en los cuentos de, ¿y si tú fueras esta, qué harías? Y entonces, imagínate que le faltara esta hoja al cuento, ¿qué final le pondríamos? Y esto va mucho de eso. Entonces, la mentalización es eso, es como yo, porque le decía yo a mi hija, es que hay personas que no saben que lo que hacen lastima. Y me dice mi hija, entonces, ¿mi abuela está sorda? Porque para ella fue hiriente lo que le dijo a mi sobrino, que es su primo. Entonces, entonces no escucha, me dijo, y dices tú, ¡oh! Qué impactante de todo lo que se puede dar cuenta y todo lo que se puede organizar. Y entonces le dije yo, sí, sí escucha, pero no se da cuenta que lo que dice lastima. Entonces no basta escuchar, basta pensar en el otro. Y esta es la mentalización. Mentalizar es hacer como una imagen mental de lo que le está ocurriendo al otro. Imagínense la diferencia que ocurriría en las relaciones interpersonales si nosotros pudiéramos contemplar. Con eso no estoy hablando de de establecer nuestros límites personales, de hablar y de expresar cómo nos sentimos, pero ¿qué sería de este mundo si nosotros pudiéramos mentalizar a los otros? Entonces, Daniel Dennett, que es un filósofo, él habla y nos dice, nos aporta esta definición de la posición intencional. Él dice que todos los seres humanos en interacción atribuimos intenciones al otro que no siempre son visibles. O sea, nosotros le atribuimos y decimos, lo hizo por malo, lo hizo por gacho, lo hizo por que no podía hacer otra cosa, lo hizo porque era lo mejor que podía en ese momento. O sea, le atribuimos esas intenciones a las cosas que hacen y que nos hacen a nosotros. Entonces, todavía ese se convierte todavía en otro filtro más. Son como esos lentes que no solo tienen el filtro rosa, sino que aparte tienen el aumento y aparte tienen lo bifocal y aparte tienen, o sea, que son como esos lentes mucho más pro para cuando necesitamos ayuda suficiente para ver. Entonces, nuestros lentes se tornan con tal nivel de grosor, con tal nivel de capas, con tal nivel de posibilidades, incluso que es como lo más pro que puede haber en los lentes, que sean protectores solares, que tengan filtro solar, una cosa así. Ahora imagínense, ¿no? Entonces, la posición intencional se le suma a la función reflexiva, porque la posición intencional es como mucho eso que yo creo por el que lo hizo la otra persona. Y también esto se configura de manera muy potente en la infancia, pero también nosotros ya adultos podemos comenzar y darnos ese tiempo para detenernos y pensar,
qué fue lo que yo pensé de la intención de la otra persona, qué emoción atribuí, qué intención atribuí a su hecho, ¿no? Entonces, todas las personas tenemos esta capacidad a menos que tengamos alguna cuestión orgánica, alguna tipo de pensamiento neurotípico, o sea, algún autismo, alguna discapacidad intelectual, ahí sí no aplicaría, pero las personas que estamos en una condición y que entramos dentro de un rango de lo normal, de lo habitual, de lo que hay más, que se llaman así cerebros neurotípicos porque es neurodiverso los trastornos del espectro autista. Entonces, entre mayor sea mi capacidad para identificar y atribuir lo que el otro piensa, y que sea verdad, ¿no? Porque a lo mejor el otro nada más pasó el lápiz, y siente, pues más posibilidades de generar sincronía emocional y conexión va a haber. Sincronía, ¿se acuerdan que la decía ahorita? La sincronía emocional es saber por qué hace lo que hace, ¿no? A veces yo estoy en la computadora y pasa mi hija y la mueve así. Entonces yo puedo decir que me dejen en paz, que estoy trabajando, que es mi momento, o decirle, querías jugar, porque yo comienzo a no solo tener la función reflexiva, sino hacer la posición intencional y la conozco, y como la conozco y convivimos tanto, pues eventualmente sé que es su forma de empezar un juego o de pedir una interacción. Entonces le digo, ¿quieres jugar? Y se ríe, ¿no? Entonces ya nos leemos aún sin tantas palabras, pero estamos generando esa sincronía emocional. Esa sincronía emocional no se da de la noche a la mañana y no se da nada más por saber hablar y no se da nada más por ser de la misma familia. Es algo que se crea a través de la conexión, del uso de esta función reflexiva, de la mentalización, de ese momento evolutivo en el que yo voy y en el que van mis hijos, porque eventualmente entre ellas cuando tienen un conflicto es, sí, ella me quería molestar, y le dice la otra, no, no te quería molestar, sí me querías molestar, ¿no? Que se pueden decir entre hermanas y entre pares. Entonces, toca ahí meter como elementos y ayudar para acercar lo más posible esa interacción o esa intención a lo que fue y a la realidad. ¿Por qué entre pares o entre hermanos a veces hay tantos conflictos? Pues porque conviven mucho, ¿no? Y porque eventualmente no tienen todos esos elementos que idealmente nosotros sí. Eventualmente van a reaccionar así, impulsivamente, a como les fue. Entonces, la mentalización compleja es cuando yo me hago un dibujo, por ejemplo, yo ahorita me estoy haciendo un dibujo de lo que ustedes están recibiendo, de lo que yo digo, que es, oh, sí me están captando, oh, sí, con los ejemplos prácticos me están entendiendo. Y entonces hago una secuencia lógica, ok, como nadie ha preguntado, como no he visto nada en el chat, ok, como nadie ha intervenido, como Ledif no ha parado, entonces vamos bien, estamos captando. Entonces, yo me estoy haciendo una mentalización, me estoy haciendo una narrativa, una historia de lo que está ocurriendo. Y es lógica porque, porque yo creo que todas aquí decimos, sí, vamos en eso, vamos en eso. Yo no pudiera decir, ¿sabes qué? Como no hay participación, a nadie le interesa, cierro mi computadora y me voy. Esa no sería una mentalización compleja cercana a la realidad. A lo mejor lo sería si yo tuviera 7 años y yo dijera, pues no escucho a nadie, no es nada y me voy, ¿no? Yo sé que así es, que así funciona, no es la primera vez que sucede y que lo hacemos. Entonces, empiezo a hacer como esa secuencia lógica y utilizo esta imagen, nada más por lo que les decía hace rato, como de la caperucita. Entonces, son estas inferencias que hacemos nosotros de los estados mentales de los otros. Pongo esta imagen de una serie muy famosa de hace algunos años, donde se llama Lie to Me porque él tenía hay una rama así de investigación y que sí se desprende un poco de las ciencias de la salud, que va mucho de leer las gesticulaciones. Entonces, se le atribuye, cuando nosotros hablamos de mentalizar, creemos que es el mentalista y creemos que es el que adivina y ya vemos un turbante y ya vemos aquí un tercer ojo y decimos, nah, o sea, como que pierde un grado de credibilidad.
pero la mentalización como un proceso de la comunicación existe y sí, nosotros hacemos inferencias de los estados mentales de los otros por lo que estamos viendo, porque sí existe una lectura real. Yo de verdad, si hago así y les digo, estoy muy feliz de estar con ustedes, pues ustedes van a decir, pues claro que no, no es cierto. Entonces, sí hay una coherencia y una congruencia entre nuestros gestos y ya hay gestos que son más generales, ¿no? Que lo puede ser el enojo, que lo puede ser la tristeza, la negación, la alegría, o sea, yo pudiera decir ahorita, sí, estoy muy, ay, ¿sabes qué? Estoy muy triste por esto que te pasó. Y esto no haría la congruencia, no lo haría porque nosotros ya sabemos. Entonces, ya sabemos qué rasgos se atribuyen a qué, más o menos, emociones, ¿no? Entonces, de todo esto va la mentalización compleja y de esta capacidad que tenemos los seres humanos de coordinarnos, porque no toda la vida hemos sido verbales y porque aún así, más que la verbalización del contenido y del texto, es todo lo que hacemos. Entonces, cuando nosotros estamos cara a cara, lo hacemos, estamos leyendo cada aspecto de la musculatura fina, la respuesta, el tono de voz, la prosodia, el ritmo y la cadencia. Entonces, cuando nosotros estamos cara a cara, que todavía es mucho mejor porque ahorita pues toca que estemos en silencio o toca que nada más tenemos la foto de perfil, pero entonces hacemos atribuciones más precisas. Y entre más precisas son esas atribuciones, pues mayor sincronía. Y la sincronía es la capacidad de acercarnos, la capacidad de acceso a la realidad. Y esa realidad a veces toca aclararse, toca especificarse, toca decir, esto que yo hice no lo hice con intención, yo no te estoy lastimando, mi intención no es que la pases mal, mi intención es recordarte o transmitirte y ahí llegan una serie de elementos que sí, ya se vuelven más de contenido y de recurso, de técnica tal cual, pero todo esto nos permite a nosotros entender por qué la comunicación afectiva va más allá del mensaje, de la frase del bienvenidas el día de hoy a esta charla, ¿no? O sea, tiene algo más allá y más profundo. Entonces, los seres humanos tenemos esta capacidad y, como les decía ahorita hace rato, me encantó ese ejemplo es como la nueva que llega y si nosotros hacemos migas, la desarrollamos y esto sigue y la amistad puede crecer y con conflictos y demás, pero puede crecer, pero diferente a cuando esta no llega o nadie establece una relación, entonces es un área que no solo nos estimula, sino que a veces ocurre algo que es como una poda neuronal y entonces ya no desarrollamos como esa capacidad de conectar. Nos va a costar más trabajo porque vimos que es dinámico y que puede desarrollarse, pero nos va a costar muchísimo más trabajo leer a las personas, que es, por ejemplo, ahorita que les hablaba de cuando un funcionamiento del cerebro es típico, podemos entender. Otro ejemplo muy claro es esta serie de Big Bang Theory, Sheldon, que tiene un diagnóstico, tiene una situación, si no mal recuerdo, de Asperger, pero entonces él no alcanza a entender los mensajes que le dicen las personas. No alcanza y dice, pero entonces ¿eso qué significa? Y entonces él tampoco alcanza a adecuarse y ajustarse con el cómo habla con las personas para no lastimar, para no ser desconsiderado, para entrar dentro de los ciertos esquemas sociales aceptados. Entonces, pues bueno, toca aquí, ¿qué es lo que toca? Pues comenzar a revisar los cuentos que nos contamos, revisar nuestra historia, comenzar un camino de autoconocimiento. Y esto resulta fundamental que quienes hayan traído lápiz y papel lo hagan, pero de manera continua, de manera, ¿qué me digo a mí misma? ¿Qué me digo cuando estoy triste? ¿Qué me digo cuando estoy sobrepasada? ¿Qué me digo cuando estoy desanimada? Porque nos sobreadaptamos a las historias. Entonces,
sí necesitamos darnos un clavadito. No quiere decir que nos ahoguemos ni que vayamos sin seguridad, sino ni al vacío, y tampoco va de eso, ¿no? También se vale hacerlo acompañado. Se vale hacerlo acompañado, se vale hacerlo en grupo, se vale hacerlo en un trabajo terapéutico, pero es conocer cuál fue nuestro contexto, nuestra historia, nuestros padres, nuestra familia, cuál es nuestro contexto de hoy y de qué herramientas dispongo para poder ir incorporando gradualmente recursos y elementos para lograr cada vez más una comunicación más afectiva. ¿Va? Pues bueno. Hasta aquí llega la parte de la información. Muchísimas gracias, Diana. Como siempre, súper valiosa, ubicándonos, ayudándonos a volver, a revisar cómo nos comunicamos, sobre todo con nosotras mismas, porque ese es el punto, ¿no? De partida, claro, es el punto de partida para cualquier rumbo que queramos tomar. Sí. Mira lo que dice Nelcy. Lo que pasa, Nelcy, lo voy a leer porque me llegó a mí por privado y Diana no lo va a poder leer. Dice, mi niño, ya casi de 4 años, en este momento está como en la etapa de no. Por ejemplo, cuando se le da una instrucción, dice, no, yo no voy a hacer lo que dice. No sé cómo reaccionar a esta situación de una manera positiva, de tal forma que haga lo que le digo sin entrar en confrontación. Ok, lo que habla Nelcy es más un estilo de cómo obtener la cooperación. Y esto nos genera a nosotros conflicto cuando no queremos tener pues un estilo autoritario del se hace y lo haces, ¿no? Cuando nosotros lo que perseguimos en nuestros hijos es más la cooperación, pues bueno, ahí sí que hay otras herramientas que pudieran ayudar, que es involucrarlo en la toma del acuerdo, ¿no? Porque al final de cuentas es como una discrepancia. No quiero ser autoritaria, pero al final de cuentas sí estoy decidiendo qué se hace. Y aunque le diga, por favor, chiquito bonito, lo haces ya, sigue siendo una indicación, sigue siendo algo de arriba hacia abajo y una indicación. Entonces, toca ahí revisar un poquito y ajustar la forma en la que lo pedimos, o desde el cómo lo construimos, si es un hábito, si es algo nuevo que estamos incorporando, y funciona mucho el construirlo juntos. Oye, cada que nosotros tiramos, cada que se cae algo, lo limpiamos. Se te cayó a ti, pues toca limpiarlo, ¿verdad? ¿Qué trapo quieres, el azul o el verde? Oye, ¿quieres ir por el de la cocina o por el de acá? Entonces, y bueno, pues las tareas, híjole, pues las tareas no dejan de ser una imposición, ¿no? Aquí toca también las tareas del jardín, ok. Claro, Pues, imagínate. Perdona, Diana. no. Para empezar, los niños no deberían hacer tareas en la casa. No estamos acostumbradas a eso porque crecimos haciendo tareas en la casa. Pero lo natural no es que tengan que hacer tareas. Ok, si estudian en una escuela o están dentro de un sistema educativo que es ese sistema educativo tradicional y es radical, no podemos pensar, asumir o creer que porque le digas tienes que hacer las tareas, va a ir y las va a hacer, solo por obedecer. Entonces, para eso, como dice Diana, hay herramientas, pero no son solamente de la comunicación, sino que tú debes como que pedir ayuda, escuchar otras clases. Por ejemplo, yo te voy a pasar una clase que tengo grabada desde hace tiempo, de repente te puede servir, que es sobre las rabietas o sobre por qué, y tengo una que se llama ¿por qué mi hijo no quiere hacer tareas? Tu bebé está muy pequeño, solo tiene 4 años. Debería estar solamente jugando. Si va a la escuela, está bien, porque es una decisión que ustedes tomaron por la razón que sea, pero ya bastante fuerte es para tu bebé pasar las horas que pasa alejado de mamá
Y ahorita, en este momento de cuarentena, si le ponen muchas tareas y eso, hay maneras de abordarlo, pero no, no es necesario, no hace falta. Los niños a esa edad aprenden lo que tienen que aprender, lo que necesita realmente su mente y su cuerpo para aprender. Pero bueno, ese es otro tema. Sí, no, y aparte dice que es como del jardín. Si toca que nosotros queremos, hay que saber, todo esto es una mirada, como dice el Edif, o sea, no solamente es qué frase le tengo que decir, no, no hay una frase específica, es toda una mirada, todo un ajuste en cuanto a, ok, si quiere él estar aquí, ok, sí se refiere a las tareas de la escuela, pues bueno, pero entonces, te fijas cómo hay como un yo quiero que él haga, yo quiero que logre, qué es lo que quiere él y cómo podemos llegar a un punto medio desde lo que él quiere y lo que nosotros queremos y en qué puede ser ajustable y flexible, ¿no? Entonces, pues bueno, sí es como un tema complejo donde quizá él puede no estar listo y si nosotros queremos queremos que eso siga en su vida, pues bueno, ¿desde qué lugar lo queremos hacer? Esa es la pregunta que siempre tiene que estar presente en cada cosa que nosotros le queramos transmitir. Queremos que se relacione desde el gusto, desde el interés y desde la motivación a esto, o que lo haga desde la imposición, o que lo haga es tu obligación, cuando pues no es obligación de un niño estar haciendo tareas a esa edad, ¿no? Más bien hay sistemas más menos rígidos, más menos flexibles, pero pues sí, hay todo un asunto de interferencia que está pasando con toda esta situación y que si nosotros no podemos jerarquizar, o sea, toca jerarquizar y decir qué prefiero, y lo que prefiera y lo que yo decida a costa de qué. Es como la bañada a veces no es opcional y yo sé que me va a tocar llanto, pero es que le toca bañarse o es que toca esto. Entonces, es más bien el costo que estoy dispuesto a pagar sobre a pagar sobre lo que yo quiera fomentar. Gracias, Diana. Como siempre, gracias. Muy contenta de haberte escuchado una vez más, de tu dedicación, tu disposición para ayudar, tu vocación de servicio. Siempre me ayudas muchísimo y sé que a todas también. Gracias a todas por venir. Este es el momento de dejar de grabar. Si estás viendo esto en diferido, pues hasta que llega la grabación, nosotros nos quedamos un ratico más. Hasta la próxima.